Dios te bendiga en esta noche. Bienvenidos una vez más a esta nuestra sección Caminata entre Tres. Y esperamos que en esta noche puedas ser edificado y puedas aprender, ¿verdad?, alguna otra cosa que pueda bendecir tu matrimonio. Así que este es el pastor Edwin Pagán, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en la ciudad de Guayama, Puerto Rico. Hemos estado hablando durante esta semana acerca de el conflicto en el matrimonio, y precisamente hoy queremos seguir y concluir ese tema que por varias charlas hemos estado cubriendo, y vamos a ir directo a las cosas que se deben evitar durante el conflicto. Hay cosas que no deben de pasar mientras estamos, ¿verdad?, trabajando alguna molestia, algún disgusto o algo más superior, como, ¿verdad?, queremos llamarle conflicto. Una de las cosas que no se debe hacer cuando estamos en medio, quizás, ¿verdad?, de una diferencia, es injuriar o denigrar la otra persona. Restarle valor a la persona que le hemos dicho una semana, un mes antes, días antes, que le amamos, por coraje en una discusión, se debe evitar en medio del conflicto. Acuérdense que las palabras que uno dice hoy se termina la discusión, pero más adelante esas palabras resuenan en algún otro momento en la mente y en la autoestima de la pareja con que nosotros, ¿verdad?, vivimos. Durante el conflicto se debe evitar las amenazas de ningún tipo, y mucho menos la amenaza de si esto sigue así me voy a separar, esto no va a llegar a ningún sitio. Amenazar no es la herramienta de ganar. Amenazar es una herramienta, al contrario, que pudiera agravar, ¿verdad?, la tensión en medio del conflicto. También se debe evitar referirse negativamente a los suegros y a los familiares. No importa los disgustos que pueda haber ni las diferencias que usted pueda tener con los suegros o la familia. Alguien dijo que la sangre es sangre y que la familia uno siempre la estima y la defiende. Así que el peor momento para quizás traer alguna diferencia de familia es en medio de un conflicto, porque la otra parte no estará abierta a escuchar, ¿verdad?, esa opinión. ¿Qué más debemos evitar? Hacer referencia degradante sobre el aspecto físico del otro. Es que tú has cambiado, es que cuando yo te conocí eras más delgada o más delgado, tu cuerpo era atlético, y a veces mi disgusto viene porque tú has cambiado, no te arreglas. Todas esas cosas no se deben traer durante un conflicto. Esas son cosas que se dialogan en el foro pertinente para el cuidado y el mantenimiento, ¿verdad?, del matrimonio. Se debe evitar despreciar la capacidad de comprensión o la inteligencia de la otra persona. La mayoría de las veces podemos hacer expresiones como tú no me entiendes, es que yo sé lo que yo quiero decir, pero me parece que tú no lo vas a ver nunca. O sea, cuando denigramos, despreciamos la capacidad de nuestro cónyuge de entender, aún en momentos donde parezca que eso es verdad, nosotros debemos ser empáticos y hacerle sentir como alguien que nos entiende, alguien que trabaja con nosotros en el mismo equipo. Se debe evitar poner en duda la buena voluntad o las intenciones del cónyuge. Acuérdense que este no es el jefe de trabajo, este no es el compañero de clase. Debemos partir de la premisa de que hay una buena intención en nuestro cónyuge de resolver el conflicto. Si partimos de la premisa de que esa persona en su mente, en su propósito está no resolver esto, mire mi hermano, ese es un filtro bien peligroso que nos va a poner en desventaja para resolver la situación. Evite usar todo tipo de violencia física, aunque no sea más que una amenaza. O sea, jamás nadie que ama podrá decirle a la otra persona, me dan ganas de darte un puño.
me dan ganas de darte una bofetada. Te quiero tirar con algo. Mire, mi hermano y mi hermana, nosotros tenemos el dominio propio que Dios nos ha dado. Nosotros podemos controlarnos. Así que la violencia física es la peor herramienta. Es más, perdón, no debe existir en el código de trabajo de dos personas que se aman. O sea, usted no le golpearía a nadie, mucho menos a tu pareja que te ama y que solamente están en un desacuerdo. Se debe evitar interrumpir al otro cuando está hablando. Eso lo hacemos todos. Interrumpimos, no escuchamos, nos adelantamos, reaccionamos, nos defendemos. ¿Ve? No interrumpa, escucha, porque en la manera que tú escuchas podrás entonces trabajar para buscar las soluciones, entender la parte que te corresponde y poder alegar la que tú quieres, ¿verdad?, traer a colación. Evita gritar. La gente que uno ama no se le grita. O sea, el gritar no te da más fuerza, no va a solucionar el problema. A veces pensamos que lo enérgico nos hace ser, ¿verdad?, fuerte, pero nada que ver. La Biblia dice que la palabra blanda aplaca la ira y que es de sabios, ¿verdad?, decir con una palabra lo que otros dicen con 100 palabras. Evita gritar. A nadie le gusta que le griten y mucho menos a usted le gustaría que alguien le esté gritando todo el tiempo para solucionar un problema. Evita usar un lenguaje despectivo o grosero. Eso se llama burla. Algunas personas hoy día le llaman bullying. Evite ese lenguaje despectivo que hace desprecio, que es grosero con la otra persona. Evita eso, te va a traer grandes soluciones, amén, al final del día y de la solución del problema. Así que si hemos hablado de lo que debemos evitar, entonces vamos a tomar la segunda parte de esta charla para lo que es una buena práctica en el conflicto. Número 1, no retirarse sin llegar a acuerdo. Yo creo que hay momentos en la discusión, depende del nivel y el grado de intensidad que pueda tener, que debemos tomar un time out. Eso no hay problema. Vamos a dejarlo ahí, vamos a tomar un descanso, vamos a bajar los ánimos y ya más adelante vamos a volver a la mesa de trabajo de negociación. Pero no te retires sin un acuerdo, porque retirarse sin un acuerdo quiere decir que algo no se resolvió. Y lo que no se resolvió quedará como una espina, amén, incrustada en tu ser, en tus emociones, que tarde o temprano te pasará factura. Usa un tono normal sin elevar la voz. Eso es una buena práctica. No, mi amor, déjame explicarte, déjame aclarar. Tú tienes razón en esto. Quiero traerte otro punto de vista en un tono normal, porque ambos tienen la capacidad para entender y comunicarse. No amenace y mucho menos con la separación. Esa es la mejor práctica que tú puedas tener. La palabra divorcio no debe existir en la lista de palabras que tú hayas seleccionado para tu pareja. No amenaces con, nos vamos a separar, esto va mal, yo creo que yo voy a hacer como hizo fulano. No, evita eso. Es una buena práctica no hacer ese tipo de amenazas, porque a lo mejor hoy funciona en tu coraje, pero mañana será muy difícil cuando en la mañana uno de los dos se levante y piense, ¿por qué ella me dijo de separarnos? ¿Por qué él me dijo que si seguía esto nos íbamos a separar? Eso es que ya lo ha pensado muchas veces. Usa el lenguaje aceptable para las partes. Usa un lenguaje que los dos se sientan cómodos. Y déjame decirte, esas cosas se llegan a acuerdo antes de los conflictos. Cómo vamos a hacer, cómo vamos a pelear, cómo vamos a tratarnos, para ambos comprometernos con ese código, con esas guías que nos darán resultados en el momento donde estamos bajo disgustos. Los asuntos importantes, esto es una buena práctica también, se discuten en privado, nunca delante de los hijos, nunca delante de familiares, nunca de personas ajenas. Es más, no se llevan
a los padres los conflictos, a menos que haya un caso de violencia o de abuso. Pero lo que es normal, rutinario, son asuntos que se discuten en privado, porque esta relación es de dos, porque el pacto es de dos. Entonces nos vemos comprometidos a resolver nuestros conflictos en el mismo lugar, en el mismo nido, donde cuando las cosas están bien, tenemos nuestra intimidad, tenemos nuestra alegría y tenemos nuestros momentos de placer. Así que los asuntos no los discuta nunca delante de los hijos. A ti se te va a olvidar y tú te vas a reconciliar. Y tú vas a pasar la página. Pero los hijos que ya han marcado, pensando por qué papá dijo esto, por qué mamá reaccionó así. Cuida la salud mental de tus hijos, teniendo buenas prácticas de manejo de tus conflictos. Presta atención y trata de comprender lo que quiere comunicar la otra parte. Eso ya lo hablamos en las cosas que se evitan, pero ahora lo estamos dando como algo positivo. Presta atención, escucha lo que te están diciendo, lee la entrelínea, lee la intención. Alguien le dijo, ten empatía, ponte los zapatos de él o de ella. Quizás de esa manera puedas entender que sí has tenido algo de culpa dentro de lo que se está señalando, para que antes que te reclamen tú puedas decir, yo sé que hice eso mal. Y eso va a abrir unas vías de comunicación excelentes donde las partes se van a poner de acuerdo y vamos a solucionar el problema mucho más antes. No actúes a la defensiva. ¿Sabes lo que es la gente que actúa a la defensiva? Que viendo le han dicho algo cuando ya se están justificando, defendiendo. Algunas personas quieren desarmar a los otros diciéndole, sí, es verdad, tú tienes razón, déjalo ahí. No, hay unas razones, hay unas explicaciones que se deben traer a la mesa y que se deben de tratar. No se trata de ganar o tener la razón, sino de llegar a un acuerdo. De eso se trata. Y eso lo hemos dicho desde el principio de la charla de manejo del conflicto. No es que yo gane ni tú ganes, que ambos ganemos y que lleguemos a acuerdos que nos bendigan. Por último, maneja el conflicto. Recuerda que el matrimonio, la relación y el hogar son lo más importante que el conflicto. O sea, el conflicto es algo pasajero, temporero, algo que llegó por una situación, un extraterrestre que quiso invadir el planeta de ustedes. Pero recuerde que el matrimonio, el hogar, la familia son más importantes que el conflicto. Así que de vez en cuando cede, de vez en cuando aprende a perdonar, a pasar la página, porque lo más importante es caminar juntos hasta el fin, la ruta del amor, sin disgustos que perduren para siempre. Establece parámetros para el enojo. Maneja el conflicto. ¿Hasta cuándo voy a tener coraje? No, 1 hora, 5 minutos, 10. Amén. Pero puede estar toda una semana con coraje, sin resolver. Ponle términos, porque la Biblia dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. No dejes espacio al enemigo. Y mucho menos te vayas de tu cuarto. Estoy enojado, me voy para otro cuarto, dormí en el sofá. No hagas eso, porque esos espacios permiten que la mente maquine. Siempre el ser humano es así y maquinará cosas que jamás pensó que iban a pensar. Así que establece un tiempo. Hasta aquí, de aquí a aquí, tómate tu espacio, pero cuando hablaremos del asunto para resolverlo. Y anoten las reglas de acuerdo mutuo. ¿Cuáles son las reglas que nosotros hemos acordado que vamos a seguir y que estamos de acuerdo con ellas? Esas reglas deben estar o escritas o aprendidas, para cuando llega el conflicto, yo sé que no te voy a gritar, que no te voy a hablar malo, que no te voy a amenazar con que me voy de casa, que no voy a sacar el pasado como defensa, que no voy a hacer cosas que puedan romper más la relación. Así que maneja el conflicto, porque no eres el único que lo tiene. Deja que la ira se exprese. Deja que puedas decir tu coraje, obvio que sí. Mantén la calma. Alguien dijo, cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4. Tómate tus espacios de tiempo para no decir lo que no debiste y que luego te cueste, ¿verdad?, haber dicho algo que no debiste traer en ese momento y que te va a hacer o le va a hacer a tu pareja
mucho daño. Mantén la calma. Detén tu lengua. Eso, ¿verdad? Lo hemos mencionado un par de veces. No todo lo que viene a la mente a decir uno lo exterioriza. Hay cosas que quizás tú las piensas, pero ganas más con no decirlas, porque es una palabra grosera, es una palabra de desquite, es una palabra de autodefensa para ganar el conflicto. Después de todo, la idea es, y terminamos esta noche con el manejo del conflicto, que todos tenemos conflicto, que es inevitable porque somos dos mundos distintos, que tarde o temprano las crisis pueden llegar, pero lo grande de todo es una pareja que ha hecho pacto y que camina con Jesús, está dispuesto y ha establecido los puentes y los canales para que no le sorprenda el día de las diferencias, sin herramientas y almas para que podamos manejarlo y estar firmes en el amor. Que la paz de Dios te bendiga en esta noche. Nos vemos la próxima semana. Y si esto te edifica, llévaselo a otras personas. Y escucha las charlas de Caminata entre Tres. Te van a bendecir y te van a ayudar. Que la paz del Señor sea sobre tu casa y sobre tu vida en una manera muy especial.